10:22 en la mañana, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. 23 grados 3 décimas, Marcelo. No es un día trascendente en la Argentina en materia informativa, exceptuando el asunto del canciller Héctor Timerman. Recién lo comentábamos con Willy acá en la tanda, por los términos en los que salió a respaldar la posición de un presidente, Nicolás Maduro, que está evidentemente en una situación muy complicada, utilizando la persecución política, los presos políticos, los grupos paramilitares y la persecución a la prensa para tratar de compensar una catástrofe económica de la magnitud que vive Venezuela. Él ha dicho que cualquier ataque contra Venezuela de parte de Estados Unidos, porque esto ha sido lo que ayer denunció el presidente Maduro, es un ataque contra la Argentina. Y ha fundamentado este punto de vista con términos muy poco sofisticados, digamos, en el sentido de que Estados Unidos pretende que terminar con la democracia en la región, o poco menos que eso, dijo, ¿no es cierto? Creo que estoy citándolo textualmente, si no me equivoco. ¿Tenés ahí a mano, Willy? Sí, tengo acá, por lo menos en la tapa de BAE, lo citan a Timerman diciendo cualquier intento de desestabilización lo vemos como un ataque a nosotros. Exactamente. Y de hecho ha dicho que el gobierno norteamericano lo que pretende es efectivamente, dijo, no quieren que sigamos viviendo en democracia. Entonces la Argentina debiera, no sé, romper relaciones con Estados Unidos, supongo, ¿no? Además, y sí. equipararla a Cristina con Maduro. Bueno, de hecho, nadie había sido tan sincero como Timerman. De hecho, y ahí iba, ha puesto a la Argentina en un estado similar al de Venezuela, una cosa realmente descabellada, porque esto no, al menos por ahora no llega, no alcanza esta magnitud. Pero bueno, son cosas, estas locuras que vive en Argentina, que bueno, anda a los bandazos, digamos, ¿no? Un día con los iraníes, un día con los israelíes, un día con los norteamericanos, un día con los venezolanos. Cualquier cosa. Bueno, esto por un lado. Ahí me llama mucho la atención en qué derivan finalmente los problemas de la Argentina. Y de hecho estamos claros que un problema de los que tenemos es el narcotráfico, cuya presencia en la Argentina es más que elocuente. En la Argentina ha habido masacres de capos narcos en shoppings, hemos tenido asesinatos de los capos de la efedrina, tenemos una ciudad de Rosario que está convulsionada por el narcotráfico y por los sicarios y por los búnkers y por las muertes de jóvenes. Tenemos amenazas a la prensa en Mendoza como consecuencia de denuncia del narcotráfico. Estamos claros que tenemos un problema muy serio, no ya solamente con el consumo, sino también con algún nivel de elaboración en la Argentina, especialmente de drogas sintéticas. Yo le recuerdo a quienes están escuchando esto, que en la Argentina, por ejemplo, se incautaron aviones, en España, por ejemplo, que iban llenos de droga, ¿no es cierto? Los casos de los Miret, ¿se acuerdan? De la familia esta. Bueno, sí. Miret el apellido, ¿no? Si no me Miret, equivoco. sí. Entonces, claro, nosotros venimos con este inconveniente en el país de que cuesta aceptar los temas. Cuando se los acepta, uno se conforma, por lo menos, con que se acepte el tema, porque una de las cosas que nos pasa a los argentinos, ¿no?, es que hay una negación, se niega todo, ¿no? Como se negaba la inflación, se negó la inseguridad, se niega la libertad de expresión, se niega todo, ¿no? Bueno, se ha negado que en la Argentina hubiese narcotráfico. Se ha llegado a negar la inseguridad, argumentando que era una sensación o un problema de carácter mediático. Imagínense, de ahí al narcotráfico, bueno, hasta que apareció el ministro Rossi, ¿no es cierto? Agustín Rossi, que es un político experimentado, que viene del Congreso, que viene de Santa Fe, que forma parte en su momento del equipo de Carlos Reutemann, que terminó siendo el jefe del bloque de diputados del kirchnerismo durante mucho tiempo, un político formado, evidentemente, un tipo, a mí no me gusta lo que están haciendo con Milani, pero bueno, te tomo que es uno de los políticos más profesionales que tiene el muy poco profesional gabinete de la Argentina, donde uno puede rescatar 3 o 4 nombres y punto, ¿no es cierto? ¿Qué fue lo que hizo el señor Rossi hace unos días? Aceptar que en la Argentina hay un problema con el narcotráfico. Más allá de cuánto de consumo le pone y de cuánto de elaboración le pone, lo que Rossi hizo fue una aceptación, ¿no? Y como los argentinos estamos cortos de ambiciones, nos conformamos con la aceptación, no con la solución. Nos conformamos con que el gobierno ahora acepta que hay un nivel de inflación un poco más alto del que medía el INDEC. Nos conformamos el otro día con que Rossi dijo que, bueno, que en Argentina había un problema, ¿no es cierto? Después vemos si la palabra elaboración es exacta, si quiso decir producción.
si se refería a una droga o a la otra, pero la actitud de Rossi fue elogiada por los medios, por la sociedad y hasta inclusive por la pastoral social, que había subrayado el problema del narcotráfico como un tema muy grave en la Argentina, ¿no es cierto? Yo le recuerdo a los que niegan este punto que en la Argentina viven narcos, ¿no es cierto? Es decir, estamos claros que acá hay un problemón, ¿no es cierto? Bueno, lo que ocurrió después de la situación de Rossi y del hecho de que lo de Rossi produjo una cierta sensación de que por lo menos alguien admite algo, fue rápidamente al secretario Berni desmintiéndolo. Y el secretario Berni es un funcionario del gobierno, es el subsecretario o secretario de Seguridad de la Nación, que depende de una ministra que no sabemos bien quién es, que se dedica a los barra bravas o a defender delincuentes, pero que bueno, ciertamente Berni es un tipo activo, ¿viste? Anda vestido medio como de militar y anda por la tele con los walkie-talkies y por los teléfonos y aparece en los operativos y un día dice una cosa, un día dice la otra, pero es un funcionario vistoso, digamos, ¿no? ¿Qué hizo Berni? Dijo que no, que en la Argentina no había ningún nivel de producción de droga. Fenómeno. Arriba de esto, esta mañana, a ver, empecemos por el principio. ¿Qué fue lo que dijo Agustín Rossi? Creo que fue el sábado por la mañana. Ahí va la... ¿Tenés el audio? Que hace años se tenía una mirada exclusivamente de fronteras, digamos, ¿no? Como el problema era solamente tratar de evitar que la droga ingrese a la Argentina, porque la Argentina era un país de tránsito, no era un país de consumo. Hoy esa situación ha cambiado, la Argentina es un país de consumo y lo que es más grave, no solamente de consumo, sino también de elaboración. Bueno, muy bien, Berni lo desmintió y arriba de esto, esta mañana, el pobre jefe de gabinete, Jorge Capitanich, que se ha vuelto un sujeto, un personaje realmente bastante particular en la vida argentina, que hace de vocero de la presidente, o no sé cuál es su papel ya en el país, ha dicho que Rossi no tiene razón y que la Argentina no es de ningún modo un país de producción de droga. Escucha esta mañana Capitanich. La posición oficial del gobierno nacional es muy clara y contundente, y lo ha manifestado el secretario de Seguridad respecto a que la República Argentina no es un país productor de drogas. El Estado ha tenido una política muy activa, tendientes a generar desde mecanismos de incautación hasta mecanismos que tienen que ver con el combate directo y frontal al narcotráfico. Y en ese sentido, las manifestaciones del secretario de Seguridad han sido claras, contundentes y elocuentes en el día de ayer. Bueno, ¿y por qué yo arranqué esto diciendo que me llamaba la atención en qué derivaban los temas en la Argentina, en los debates sobre los temas relevantes del país? La inflación, la economía, el dólar, el cepo o el narcotráfico. En que volvió a hablar Berni. Sergio Berni, y aquí tengo el cable, afirmó que está a favor de despenalizar la producción y la venta de marihuana y citó al señor Pablo Escobar para fundamentar sus comentarios. Entonces, escuchen esto porque creo que después de esto yo creo que cuelgo los botines y me vuelvo a Punta Cana, señores, o a mi casa o a dedicarme a otra cosa. El secretario de Seguridad se mostró a favor del modelo de Uruguay, pero extendido a la elaboración. No probé ni marihuana ni cocaína, admitió. Sergio Berni dijo que estaría de acuerdo en la despenalización de la marihuana si se despenaliza toda la cadena, desde la producción hasta el consumo, porque despenalizar solo el consumo no termina de ser efectivo. Berni admitió, yo estaría de acuerdo si se despenaliza toda la cadena, desde la producción hasta el consumo. Esto lo pienso a título personal. Después de mucha experiencia y después de estudiar diferentes modelos, Estados Unidos tiene su frontera más cuidada y entra todo, explicó. Para argumentar su posición, Berni citó al capo narco colombiano Pablo Escobar. Él decía que no hay posibilidades matemáticas de que la persecución policial le gane al narcotráfico. Y es verdad, es la lucha del gato contra el ratón. Al ser consultado sobre si había probado droga alguna vez en su vida, respondió: nunca probé ni marihuana ni cocaína. Si me hubiera llamado la atención, no necesitaría que despenalicen la marihuana para haberla probado. Igualmente, el alcohol y el cigarrillo son dos problemas de adicción más grandes que tiene la Argentina. Ahí estamos, señores. Empezamos con que el ministro Rossi, con alguna madurez, aceptó un problema, con que Berni lo desmintió, el jefe de gabinete
finalmente al desmentirlo le dio la razón, ¿no es cierto? Y terminamos discutiendo si el señor Berni ha aprobado o no ha aprobado la marihuana, si a él le parece que hay que despenalizar toda la cadena o parte de ella, y cita al capo narco colombiano como una fuente inobjetable y razonable para fundamentar que la lucha contra la droga en cualquier caso va a ser un fracaso. No terminé. No terminé. ¿Saben qué, muchachos? Son unos inútiles. ¿Entendés? Y en general los argentinos nos hemos vuelto frente a los problemas unos inútiles. No sabemos cómo corno encararlos. Ninguno de ellos. Desde la violencia en el fútbol hasta la inflación y desde el narcotráfico hasta la inseguridad, ahí estamos todos discutiendo estupideces. Y no hay un solo funcionario que encare un problema. Después le puede ir bien, mejor, peor, no importa. Es una cosa que es otro capítulo, digamos, ¿no? Pero terminamos discutiendo estupideces. Si el señor Berni ha aprobado la cocaína y leyendo cable respecto de citas, no a jefes policiales exitosos, a la experiencia de otros países, al presidente Uribe, por ejemplo, que tuvo un papel relevante en Colombia contra el narcotráfico, sino a Pablo Escobar Gaviria. Me parece que el señor Berni ve mucha televisión, ¿eh? Y así estamos los argentinos, discutiendo pelotudeces, con funcionarios de cuarta categoría, contradiciéndose entre ellos mismos frente a una sociedad que está espantada por los problemas. Yo nunca había visto semejante cosa, que un funcionario de la Nación cite a Pablo Escobar Gaviria. Vergüenza debiera darnos. Para justificar su posición, nuestro secretario de Seguridad de la Nación cita ¿a quién? A Pablo Escobar Gaviria, un narcoterrorista, asesino de 2.000 personas, o de 5.000, para explicar su punto de vista. La presidenta debiera echarlo dentro de 10 minutos, porque no debe haber en la historia de las democracias modernas un funcionario que cite para justificar su posición al capo narcoterrorista más grande de la historia de la humanidad. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Que el tipo que controla las calles de la Argentina, de la Ciudad de Buenos Aires, y que maneja la seguridad, y para meterse en este debate delirante entre un ministro y su jefe de gabinete, cite a Pablo Escobar Gaviria. Muerto hace 21 años. Les tomo, entre paréntesis, que se ha vuelto un entretenimiento televisivo de lo más interesante porque la miniserie es fabulosa, sí. ¿No es cierto? Pero esto es un país, no es un programa de televisión. Esto es un país. Sí, Leandro, puedes hablar. Que falleció, Escobar lo mataron el 2 de diciembre del 93. Exactamente, sí, por otra parte, ¿no es cierto? Entonces, jamás se ha visto que en la Argentina ni en países sensatos el jefe de la seguridad de esa nación cite como ejemplo a Pablo Escobar Gaviria. Muchachos, estamos en el horno. A ver. ¿O no? ¿O estoy equivocado? Chao.